Continuando con la agenda programada, invitamos al doctor Camilo Torres, quien realizará su presentación sobre los cambios en impuesto de renta personas jurídicas, dividendos, cambios en impuestos de renta de personas naturales y declaración de activos en el exterior. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y en Derecho Comercial de la misma institución. También ha realizado estudios en Derecho Aduanero en la Universidad Javeriana y Diplomado de Normas Internacionales de Información Financiera NIF y Procedimiento Tributario en el ICDT. Tiene una experiencia profesional de más de 20 años ejecutando labores de derecho tributario, comercial, cambiario, societario y labor de empresas del sector comercial, industrial y de servicios. Demos la bienvenida al doctor Camilo Torres. Bueno, muy buenos días a todos. Primero quiero agradecerles a todos los que están aquí presencialmente y también a los que están virtualmente. Realmente somos como 200 personas, esa es la mayoría, la maravilla de la virtualidad. El primer comentario que quiero hacer sobre la reforma tributaria es cosas que de pronto, préstame el cosito este, gracias. Y son cosas que uno, digamos, tiene que rescatar. ¿Qué rescato yo de esta reforma tributaria? Que no se mete con la estructura del impuesto sobre la renta en las personas jurídicas, ¿sí? Digamos, vivimos todo el cambio que fue la ley 1819, que realmente nos cambió y nos dio un viraje muy importante porque nos generó unas bases diferentes a las que teníamos, porque partimos de la implementación de las normas NIF. Digamos que esta reforma tributaria pues realmente no está enfocada en eso, realmente la estructura la mantiene, eso es valioso. Ahora bien, tampoco hay grandes cambios para personas jurídicas, eso no está ocurriendo. Digamos que el gobierno, de acuerdo a lo que explicó mi papá con respecto a la exposición de motivos, pues se da cuenta y detecta, hombre, vemos que la tributación de las personas jurídicas es más alta, tenemos es que balancearlo y ponernos a niveles o estándares OCDE y tenemos que, o lo deseable sería bajar la tributación de las personas jurídicas y subir la de las personas naturales. Obviamente eso no está ocurriendo, no la están bajando, ¿sí? Digamos que no la están tocando a profundidad, ¿sí? Digamos que hay ciertos sectores que sí se van a ver afectados, sobre todo con las derogatorias que María Paula nos va a detallar qué están derogando, porque ahí va a haber un cambio importante. Pero en términos generales, en las normas generales que aplicaría cualquier empresa, pues la respuesta es no. Donde, digamos, hay un punto donde sí nos afecta a todos, y a todos sin igual, a la gran mayoría de las empresas, es en el ICA. Digamos que veníamos en un mundo donde el ICA se había vuelto un descuento para las empresas, o sea, lo podríamos descontar hasta el 50% de nuestro impuesto sobre la renta. Eso va a cambiar, vamos a volver a lo que teníamos antes del gobierno Duque, va a volver a ser una deducción. ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿O por qué se está tomando esa decisión? Pues lo que se está viendo es que realmente los municipios han venido subiendo las tarifas de ICA, ¿sí? Y han venido subiendo las tarifas de ICA, digamos Bogotá, por ejemplo, para algunos sectores o para algunas actividades los ha subido sustancialmente. Entonces eso se vuelve un incentivo para que los municipios suban sus tarifas y realmente pues digamos que el beneficio se está perdiendo. Entonces ellos quieren volver al modelo anterior, donde el ICA es simplemente una deducción. Algo que me parece súper importante que la reforma no toca, y era algo que si algunos de ustedes leyeron nuestro boletín de reforma tributaria, dijimos que el descuento por adquisición de activos fijos productivos, el IVA, se iba a limitar. Afortunadamente no entró en las limitaciones o no se está proponiendo limitarlo, continúa. Eso me parece valioso, me parece importante porque realmente pues digamos el IVA en esos activos fijos productivos es un incentivo muy importante porque promueve digamos la renovación industrial, el cambio de activos fijos, es una medida que realmente impacta positivamente a las empresas y en la práctica profesional de nuestras hemos visto que muchos sí se ven incentivados a adquirir más bienes o a mejorar los bienes que participan directamente en su actividad productora de renta. Entonces ese no se toca y se mantiene. Pero sí van a limitarnos algunos ingresos no constitutivos de renta, algunas deducciones especiales, nos van a limitar algunas rentas exentas. Entonces vamos a ver, digamos las vamos a enunciar muy rápidamente para no detenernos en eso.
El incentivo a la capitalización rural, por ejemplo, es solo un ingreso no constitutivo de renta, va a estar limitado. Este me da mucho pesar, la verdad, deducciones por contribuciones a educación de empleados, ahí me voy a detener un poco y es, para los que recuerdan, esa deducción lo que hacía o permitía era que la empresa le pagara al empleado o a su familia, no solamente la universidad, sino podía ser colegios, jardines, eran instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional. Eso era una, digamos, ¿y eso por qué nació? ¿Por qué ocurrió? Digamos, esa fue una de las primeras batallas de todos los, digamos, protestas que había en el año 2019 de la marcha estudiantil. Eso se generó ahí, fue como una forma de estimular y promover, pues digamos, que los trabajadores tuvieran mejores condiciones, porque eso tenía un doble beneficio. Eso tenía el beneficio de que era deducible para la empresa, súper bueno, pero no era ingreso no constitutivo de renta para el trabajador. Digamos que le ponía un condicional. ¿Y cuál era el condicional? Que esa política estuviera abierta a todos los empleados, no fuera solo a los miembros de la familia que son dueños de la empresa, ¿sí? Porque eso puede, digamos, eso es muy usual en empresas de familia, sino que la política, no todos podrían, digamos, meterse en la política, pero que la política sí estuviera abierta a toda la empresa. Eso se va a limitar. Entonces, digamos que ya uno empieza a pensar, bueno, ¿será que sí va a ser conveniente que yo entre en eso o no? Tenemos que analizarlo y eso va a ser parte de nuestra planeación fiscal. Había una norma viejísima que permitía tomar como deducción a las empresas el pago de las universidades que hacían a sus trabajadores. La famosa deducción a Gustavo Matamoros que daba el 125%, también nos va a limitar. Deducción por donaciones, inversión en investigación, desarrollo. El descuento por inversiones realizadas en control y conservación y mejoramiento del medio ambiente. El descuento por cualquier tipo de donación a entidades del régimen especial, o sea, todas las donaciones que uno podría hacer a entidades religiosas, a entidades, fundaciones que promovieran pactos, digamos, promovieran programas sociales, esas también van a estar limitadas. Uno podía celebrar convenios con Coldeportes para dar becas a deportistas y pagarlas y que fueran deducibles, también lo van a limitar. Inversiones que se hicieran sobre inmuebles o muebles o inmuebles de conservación, bienes que son de conservación cultural, eso también lo van a limitar. Uno tenía la posibilidad de repartir hasta el 10% de las utilidades para sus empleados y eso poderlo tomar como deducción y también lo van a limitar. Una medida que me parece, pues, y ahorita voy a hacer un comentario general con todo, uno podía tomar hasta el 200% de los salarios y prestaciones pagados a mujeres víctimas de la violencia. Uno podía aprovechar eso, también lo van a limitar. Entonces, básicamente, si uno se pone a repasar todo eso, la primera pregunta que yo me hacía, hombre, pero si este es el gobierno que quiere promover lo social, quiere promover el medio ambiente, quiere promover la educación, quiere promover... y todos, si ustedes ven estos incentivos, deducciones, rentas, pónganle el rótulo que quiera, van para eso. O sea, yo no veo nada extraño, van para esos motivos. ¿Cuál es el fundamento, la filosofía? Y preparando la charla con todos los compañeros, llegamos a la conclusión que realmente es un cambio de política y visión. O sea, el Estado es mejor administrador que el empresario privado. Entonces, yo a usted no le voy a delegar toda esa potestad de que usted tome esas decisiones, yo se las voy a limitar porque yo soy mejor administrador que usted y yo lo puedo hacer mejor que usted. Esa es la filosofía sobre lo que trabaja, realmente un Estado intervencionista. Entonces, pues digamos que cada uno políticamente puede tener sus posturas diferentes, lo que sea, pero yo creo que en la práctica hemos evidenciado qué tan bueno es el administrador el Estado y qué tan bueno es administrador la empresa privada, ¿sí? En lo personal, digamos, mi criterio profesional es realmente, digamos, no, esto no me gusta, lo veo contradictorio. Me parece que deberían mantener algunos de ellos. Pienso que digamos, todo tipo de donaciones sí podrían limitarlas, hay cosas que sí, pero hay cosas muy interesantes que benefician a mujeres víctimas de la violencia, el tema de la educación de los empleados que podrían mantenerse. Entonces, ¿cómo van a limitar esto? Esto va a trabajar sobre una fórmula que uno la ve un poco enredada, pero no es tan enredada. La idea es que este va a ser nuestro impuesto, digamos, adicional al que tenemos que llegar. ¿Cómo se va a determinar ese impuesto adicional y con qué lo vamos a comparar? Vamos a sumar las deducciones especiales que nos confirieron, vamos a sumar las rentas exentas que nos dieron
y vamos a sumar los ingresos no constitutivos de renta especiales, los que están expresamente previstos en la ley, no todos, ¿vale? Los que les acabé de mencionar. Los sumamos, aplicamos la tarifa corporativa que es el 35%, y a eso le sumamos los descuentos, a eso le vamos a sumar los descuentos. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque los descuentos impacta directamente al impuesto. Haciendo eso, lo vamos a comparar con el 3% de la renta líquida ordinaria, pero a esa renta líquida ordinaria no es la misma que hubiéramos tenido utilizando esas deducciones o ingresos no constitutivos, sino vamos a simular que las vamos a quitar, como cuando hacemos el cálculo o la restricción para gastos del exterior, que hacemos la limitación quitando los gastos del exterior, lo vamos a hacer de la misma manera. Y lo vamos a comparar. Si nos da 0 o negativo, no tenemos efecto, estamos perfectos. Pero si nos da mayor a 0, eso se nos va a volver impuesto adicional. Entonces, esto va a ser algo que en los ejercicios del próximo año, de cálculos de provisión, de planeación fiscal, pues tenemos que tener ese control, porque va a llegar un punto donde definitivamente esos beneficios ya no van a ser un atractivo, porque pues haga el beneficio, no, me pasé, y si me estoy pasando de límite, pues ya no me sirve, ya para qué lo voy a hacer, a menos de que tenga, digamos, un espíritu altruista y quiera seguirlo haciendo por eso, pero por buscar un beneficio tributario, pues realmente no vale la pena. Me adelanté un poquito, perdón, y ya. Se me saltó. A ver, más adelante. Ahí, gracias. No sé por qué se movió. Bueno, entonces vamos a tener un ejemplo. Vamos a asumir que tenemos 30 pesos de deducción por educación de empleados. Esa es una deducción especial. Vamos a tener un ingreso no constitutivo de renta de 50 y vamos a tener un descuento por donaciones porque donamos 20 pesos y vamos a tener un descuento de 5 porque es el 25%. Entonces yo sumo el 30 más 50 por el 35% que es la tarifa corporativa, me va a dar 28 y le voy a sumar 5 de los descuentos. Llego a 33. Esa es como una parte de la ecuación. Ahora llego a mi renta líquida ordinaria sin esas deducciones y voy a asumir, para el ejemplo, que es 650. Depuré y me dio 650. Le aplico el 3% y me da 19,5. Nótese que 39 menos 19,5 me da 13,5. Ese 13,5 se vuelve impuesto. Yo tengo que sumarlo al impuesto que liquidé. Entonces, pues, este control siempre nos va a tener que dar 0. En el momento en que empiece a dar 1, 0,1, 0,2, ya pues cada empresa va a tener que definir si sigue haciendo esos descuentos o no. Ahora vamos a hablar, digamos ya dejando de lado, realmente este es el cambio, los cambios generales para las personas jurídicas son esos. Vamos a tener otro en las derogatorias, pero son enfocados sectorialmente. O sea, a las personas jurídicas realmente las normas van a continuar. Vamos a hablar ahora de los efectos a las zonas francas. Este digamos que ya es un tema mucho más estructural. Desde la visión que tiene el gobierno nacional, pues las zonas francas es un incentivo que se ha utilizado para dar una ventaja competitiva a ciertas empresas. Y digamos que el cuestionamiento más importante que le hacen a la zona franca es que tiene la posibilidad de vender o atender el mercado local. Y entonces ellos dicen, no debería ser así, esa no debería ser el propósito, debería ser para exportar. Esa es como la filosofía sobre lo que ellos han trabajado, su medida. Entonces le dicen, señores, zona franca, primero, hay unas zonas francas, yo no sé de pronto si ustedes lo saben, pero hay unas zonas francas que son uniempresariales. Una empresa puede ser zona franca. Hay, digamos, creo que Coca-Cola, me parece que FEMSA es una zona franca, solo ella. A esas zonas francas, definitivamente les van a decir, sabe que usted ya no puede seguir con su tarifa del 20%, usted por ser una zona franca uniempresarial va a pasar a la tarifa ordinaria. Entonces esa zona franca tiene un problema, tiene que evaluar qué va a hacer. Pero las otras zonas francas, o los, digamos, contribuyentes ubicados en otras zonas francas, les piden un plan de internacionalización. Y ese plan de internacionalización es, usted va a tener que cumplir con unas metas de exportadoras. La ley no está definiendo cómo, ni cuáles son las metas, ni los objetivos. Todo eso va a ser discrecional
del gobierno nacional. El gobierno nacional lo va a poder reglamentar, lo cual me parece un poco peligroso, porque podría fijar unas metas inalcanzables, unas metas desproporcionadas. Les dan un año para lograr adaptarse e implementar ese plan de internacionalización, lo cual también se ha criticado y parece que es un tiempo muy corto, parece que lo van a ampliar más, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema que hemos encontrado con este tema? Y pues digamos, estudiando y repasando, las zonas francas son una figura muy vieja, muy vieja, que se utilizó para promocionar las exportaciones, es verdad, pero en el momento y en el contexto de la OMC, que es una organización mundial del comercio y que regula el comercio internacional, pues las normas de la OMC censuran que se subvencione las exportaciones. Y se subvencionen las exportaciones con beneficios tributarios. Y eso el mismo gobierno en su momento lo detectó en el año 2005. Y por eso se hizo una reforma en el año 2005, que es esta ley, la ley 1004 del 2005, que permitió que las zonas francas atendieran el mercado local, con el fin de que no se dijera que eran un instrumento única y exclusivamente para subvencionar exportaciones. Ese fue el propósito. Pero entonces estamos volviendo a lo anterior. Yo creo que el gobierno tiene que entender que los va a poner en muchos aprietos a los contribuyentes ubicados en zona franca digamos, al comercio internacional colombiano, si sigue con esa política, porque si solo se va a buscar que exporten, vamos a infringir normas de la OMC y a los productos colombianos nos pueden poner salvaguardias, nos pueden poner restricciones, nos pueden poner problemas para realmente exportar nuestros productos. Lo que he escuchado, porque estoy pendiente de todo lo que se dice del tema, lo que se ha escuchado, lo que se está planteando, es que se permita atender al mercado local, se permita, pero siempre con una vocación principal exportadora. Entonces, aquel contribuyente que simplemente está enfocado en atender el mercado colombiano, pero está ubicado en una zona franca, sí creo que va a tener unos inconvenientes que te va a tener que evaluar si vale la pena seguir en zona franca o deja estar en zona franca y se mueve a otro lugar donde los costos son menores, porque todos sabemos que estar en una zona franca, el costo del arriendo, de la infraestructura es costoso. Entonces de pronto ya no vale la pena estar ahí. Uy. Ok. Modificaciones a la declaración de activos en el exterior. La realidad es que la modificación es muy sencilla. Antes, los obligados a declarar tenían que tener como mínimo activos en el exterior 2.000 VTs. Si usted tenía menos de 2.000 VTs, usted no tenía que declarar. Si tenía, no sé, $100, $1.000 en el exterior, no lo tenía que declarar. Hoy, a partir del 1 de enero del 23, desde $1 va a tener que presentar esa declaración de activos en el exterior. ¿Qué es lo relevante del cuento? ¿Por qué me detengo ahí? Porque quiero llamar su atención en algo. Que de pronto hay personas que aún lo desconocen y tienen como ideas cerradas de pensar que si yo tengo ciertas cuentas bancarias en otras jurisdicciones, pues la DIAN no se va a dar cuenta. La realidad es que la DIAN sí se está dando cuenta y en nuestra experiencia profesional hemos visto, sobre todo personas naturales, porque esas son las que más caen en eso, las personas jurídicas es más difícil, que les llega el correíto de la DIAN. Hemos detectado que usted tiene un saldo en este país, por favor, no hemos visto que usted haya presentado su declaración de activos en el exterior. Hoy, ¿de dónde está recibiendo información la DIAN? Uno, Estados Unidos. Estados Unidos tiene un convenio de intercambio automático de información. Ese es uno principal. Pero dos, por ser miembros de la OCDE, estamos haciendo parte de la CRS, que es el estándar para el intercambio automático de información. ¿Qué se reporta ahí? Cuentas bancarias, depósitos a la vista, ahorros seguros con componente de ahorro, trust, fundaciones, todo eso se está reportando y vamos a ver quiénes están en esa iniciativa. Pues, prácticamente 120 países y uno va y busca qué países están y los usuales que se usaban para poner dineros en el exterior para ocultarlos está Panamá, aquí más adelante está Islas Vírgenes Británicas, está pues Uruguay, que también se utilizó mucho, Luxemburgo, está Liechtenstein, está Kuwait, está Hong Kong, o sea, están todos. Entonces,
Pues piénsenlo, digamos, hoy en las jornadas de derecho tributario que fuimos en mayo, realmente lo que planteaba mi papá y que comentaba el doctor Andrés Romero, que era el director de la DIAN, realmente la DIAN está haciendo un esfuerzo gigante para fiscalizar. O sea, las metas que se ha puesto de mayor recaudo las está cumpliendo. Prácticamente en lo que hizo el año pasado versus lo que está haciendo este año, ha recaudado 12 billones de pesos más. Por eso es que el gobierno incrementó su presupuesto en 14 billones sin aún tener la reforma tributaria, porque ya la plata la tiene. ¿Y de dónde la está sacando? Pues de muchas de estas medidas, Entonces ya no es el momento de confiarnos, sino el momento de ser transparentes. Digamos, el riesgo cada vez es mayor y yo creo que bajo la administración de la DIAN, de este gobierno, pues siento que va a ser más fuerte las cosas, van a ser más intransigentes, van a ser más fuertes en sus mecanismos y van a tratar de utilizar las herramientas que tienen a la mano, que una de ellas, y lo que nos comentaban en mayo, es inteligencia artificial. Ellos ya están utilizando inteligencia artificial con todas las, digamos, informaciones que están recibiendo, porque están recibiendo mucha información. Antes recibían solo los medios magnéticos, pero hoy tienen facturación electrónica, nómina electrónica, documento soporte. Entonces ya a través de eso pueden encontrar comportamientos atípicos de los contribuyentes. Bueno, entramos a un tema, digamos que de dividendos, que es un tema, pues, digamos que al principio fue muy fuerte, la verdad muy fuerte, porque como les explicaba mi papá, la renta para los dividendos para los nacionales iba a entrar en la tabla normal del impuesto sobre la renta. Nosotros veníamos de una tarifa del 10% y lo que quería hacerse es sumar todas las rentas líquidas, ahorita lo vamos a ver al detalle, y realmente pues podríamos llegar a una tributación de la compañía en el 35% y una persona natural, pues digamos bien adinerada, llegar al 39%, eso era pues casi confiscatorio. Realmente yo lo que ya veo y el consenso con el gobierno y sobre todo los partidos han hecho una presión importante. Perdón, un segundo, tomo agüita. Los partidos han hecho una presión importante y lo que se está hablando es que sí va a subir la tarifa de dividendos, es una realidad. Pero va a subir una tarifa, se piensa en un tope hasta el 12% y hasta el 15%. Digamos que me parece que es como comenzamos, así comenzamos en la reforma de la ley 1819 con el gobierno Santos. Efectivamente, sí le quita competitividad al país. Hay países que son competidores nuestros como Perú, como México, como Chile, que tienen tarifas combinadas, que es la tarifa de la empresa con la tarifa de los socios, menores, pero dadas las circunstancias, pues es mucho mejor. La tarifa propuesta hoy en día, como está el proyecto, que todavía no ha entrado a discusión, pero muy seguramente se va a modificar, es para los extranjeros era del 20%, pues para ellos también se duplicaba. Pues ahí, ¿qué notaba yo? ¿O qué tienen que ver que es importante que reflexionemos? Pues uno, hoy en día los países con los cuales tenemos convenios para evitar la doble tributación se valorizan bastante. O sea, si nosotros tenemos o somos miembros de una empresa y esa empresa, pues nuestro accionista es del exterior, pues uno puede reflexionar si reorganizar empresarialmente la participación accionaria para poder estar ubicado, ese inversionista esté ubicado en uno de los países con convenio, porque la tributación puede llegar a cero. Caso México, caso España. Hablo de utilidades que se reputan como no gravadas, podría llegar a ser cero. Hay otros convenios, digamos los más modernos, los más recientes, donde se establecen algunos tributos o unas retenciones, un límite que puede llegar al 5 o al 10%. Pues digamos que hasta el 10% aún sigue siendo mucho más ventajoso que tener pues una tarifa del 15% o del 20%. Se mantiene vigente la tarifa del 7.5% cuando voy a distribuirle a una sociedad. Cuando mi accionista es una sociedad, tengo que hacerle una retención del 7.5%, que esa retención no es que sea el impuesto de esa sociedad inversionista, sino será atribuible a los accionistas beneficiarios de ese dividendo. Eso se mantiene. Pero ¿qué me inquieta del tema realmente? ¿Qué me inquieta hoy? Digamos que vamos a lograr un alivio en el tema de la tarifa. Ok, bueno, vamos a lograr el alivio. Pero lo que sí no se ha considerado y lo que no se ha contemplado es un régimen de transición para esa tributación de dividendos. Cuando se implementó la primera tributación de dividendos en el 2016 con el gobierno Santos, se creó un régimen de transición que decía,
si las utilidades hasta el año, si los dividendos que se van a distribuir se hacen con cargo utilidades hasta el 2016, van con las mismas reglas que tenían vigentes. Eso hoy en día no está ocurriendo. Y nótese una cosa, que la realización del ingreso para dividendos se da cuando son exigibles y no están sujetos a un plazo de pago, sino cuando son exigibles. Esa es la regla. Va a una regla distinta, digamos, al devengo contable. Esa es la regla. Cuando yo los dejo en calidad de exigibles, se causa o se genera o nace a la vida jurídica el derecho de cobrar el impuesto. Si nosotros no generamos ese régimen de transición, lo que va a suceder es que pues muchas empresas yo creo que optarían por distribuir dividendos ya, todo lo que tiene, porque pues es a una tarifa inferior a lo que va a pagar en el futuro. Eso, ¿qué problema tiene a nivel pues económico? Que descapitaliza a las empresas, las descapitaliza y deja que obviamente es un pasivo, que no es un pasivo a largo plazo porque es exigible ya. Entonces la razón corriente de nuestras empresas también se va a ver afectada. Lo ideal sería que quedara un régimen de transición, para que quedara claro, ok, del 2017 al 2022 seguimos con las reglas que teníamos, tarifa del 10%, y de ahí en adelante lo que venga. Eso sería lo técnico. Si no, vamos a encontrar pues un incentivo para descapitalizarnos antes de que se termine el año. Otro punto que me parece que desestimula la capitalización de las empresas, yo no entiendo esto. Existe una norma hoy y había un concepto en contrario a la DIAN que fue anulado por el Consejo de Estado, que señalaba que si yo pago el dividendo en acciones, ¿qué quiere decir eso? Capitalicé el dividendo, lo entregué a la empresa, me entrega acciones, era un ingreso no constitutivo de renta. Hubo un debate con la DIAN decía que no, bueno, pero al final de cuentas se terminó la discusión y se aceptó. ¿Eso qué implica? A la persona no le van a entregar un dinero, le van a entregar acciones de la empresa. ¿Qué sentido, qué filosofía trabaja? Pues vamos a fortalecer la empresa. Eso se está derogando. Entonces, si estamos derogando eso, pues entramos a grabar ese pago de dividendos en acciones, lo cual me parece pues que desincentiva dejar el capital en las empresas. Otro punto que, digamos, hay que tener presente, y es que a la carga tributaria de los dividendos le han colgado más cosas. Y una es el ICA. A finales del año pasado salió una sentencia del Consejo de Estado que unificó la tributación de dividendos en ICA y generó, digamos, analizó todas las posturas que habían y finalmente tomó una postura donde básicamente se resume acá y está muy resumido, eso lo tienen que profundizar realmente en análisis con sus asesores, con sus revisores fiscales, con nosotros, y dice lo siguiente: el ICA aplicará sobre dividendos cuando se trate de personas o entidades tenedoras de acciones, holdings, o entidades que lleven a cabo actividades de inversión en entidades comerciales de manera organizada. Básicamente, si es una sociedad que se dedica a invertir en acciones y no realmente que tiene una inversión aislada. Si esa sociedad se dedica a invertir en acciones, esa empresa, por esos dividendos que me están distribuyendo, tendría que pagar un ICA. Y el que lo paga tendría que retenerlo, ¿sí? Algo que de pronto no hemos analizado bien, pero yo creo que es así, es que eso también aplica para el inversionista extranjero. Cuando al inversionista extranjero le vamos a decretar un dividendo y ese inversionista extranjero nuestro es una holding, muy usado, pues debería pagar el ICA en el municipio donde está domiciliada la empresa. Ese es un punto que debería analizarse y que se suma a la carga de tributación de los dividendos, lo cual pues me parece, pues digamos que desestimula la inversión en sociedades. Bueno, cambios en las personas naturales. Como le explicaba mi papá, realmente en la estructura del impuesto las deducciones no cambian, los ingresos no constitutivos no cambian, se dijo en algún momento que las AFC se iban a derogar, que los aportes a pensiones se iban a derogar. La realidad del cuento es que no se van a derogar, nada. De hecho, se mantienen cosas como por ejemplo los pagos en alimentación que son en bonos o en bonos o exos o tarjetas, sí, People Pass, todo eso se mantiene el aporte voluntario que yo puedo hacer a fondos obligatorios como ingreso no constitutivo, se mantiene. Pero ¿qué hacen ellos? Lo que hacen ellos es limitarlos. Entonces, aquí, básicamente, en esta gráfica, que es tomada de la exposición de motivos, lo que ellos hacen es mantener las cédulas. Ellos siguen manteniendo las cédulas no van a cambiar.
y las cédulas van a seguirse depurando de la manera que las veníamos depurando de la misma forma. Lo que pasa es que cuando determinemos las rentas líquidas, aquí, ¿sí?, se van a sumar. Todas las rentas líquidas de cada cédula se van a sumar. Claro, eso nos va a hacer crecer la renta líquida y después nos van a aplicar la tarifa que hoy en día está vigente. La tarifa tampoco va a cambiar. Entonces, de esa manera, pues logran recaudar más. Eso es lo que están haciendo. Algo que me detengo en los dividendos para inversionistas colombianos. Nótese que la cédula de dividendos no admite depuración. No tiene ninguna depuración y debería tenerla. Yo debería depurarla ¿con qué? Con el ICA, por ejemplo, porque hay personas naturales que se dedican a ser inversionistas. Pero lo que más yo quisiera que estuviera esa depuración es con los aportes a la seguridad social. Ha habido una discusión larguísima con la OGPP, donde ellos mantienen que los dividendos y las rentas de capital son objeto de aportes a la seguridad social. Recientes pronunciamientos del Consejo de Estado tímidamente le dan la razón a la OGPP. Entonces, si eso es así, vamos a decir, bueno, los dividendos tienen que pagar aportes a la seguridad social, pues permítame depurarlos, porque si no, entonces termino pagando aportes, retención de renta, retención de ICA, o sea, el inversionista, ¿qué estímulo tiene para recibir ese dividendo? Debería permitir depurarlo, o realmente tomemos la decisión, seamos sensatos, que es lo que a la hora del té debería hacer, eso no tiene por qué tener aportes a la seguridad social, no debería tenerlos, ¿sí? Esta es la tabla pues, que todos conocemos, esta tabla no se modifica, sigue igual como está. La tabla mensual se nos... Uy. Está muy sensible esto. Adelante, pásalo. Entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? En estos dos puntos. La renta exenta del 25%, para rentas laborales, de asalariados o de prestación de servicios, se va a limitar. Sigue siendo el 25%, ese límite sigue estando, pero el límite cuantitativo que lo teníamos en 2.800 VTs, que hoy en día son 109 millones de pesos, se va a reducir sustancialmente a 190 VTs. Va a quedar en 30 millones de pesos. Básicamente, mensualmente, 2.500.000 pesos. Y el límite del 40%, que teníamos un límite cuantitativo de 5.040 VTs, que son 191 millones, baja totalmente a 1.210, 45.983.000 pesos. Baja sustancialmente. ¿Por qué lo hacen? Porque la filosofía de ellos es, los que más ganan están tomando más beneficio, ¿sí? Vuelven al Robin Hood. Entonces, los que más ganan pueden tomar beneficio, los que menos ganan toman menos beneficio. Pues le vamos a limitar ese beneficio a los que más ganan. Sigue tú porque me da miedo aquí con este aparato. Veamos que acá ellos en la exposición de motivos hacen un cuadro donde comparan el ingreso mensual, este es el ingreso mensual, y van diciendo, mire, con la reforma se va a incrementar. Ellos a partir de 11 millones ya se ve que hay una variación. Hay un incremento en la tasa efectiva de tributación mensual. Yo hice el cuadro, me tomé el trabajo de hacerlo, adelante. Se ve muy chiquito, pero ahí está y lo van a poder ver más adelante. Yo lo hice con varios rangos. Entonces, digamos que hasta 6 millones no se paga nada, nunca se llega al límite. El límite hoy en día, sumados, estoy asumiendo que es una persona que acude a todo, mejor dicho, que tiene todo, está lleno de deducciones y de rentas exentas, el tope serían 3.800.000. Entonces démonos cuenta que el señor de 6 millones, su tope no alcanza su tope. ¿Por qué? Porque a él le aplicaría el límite porcentual, no el cuantitativo. Llega hasta 2.184.000. Igual no tributa. El de 8 millones llega hasta 2.900.000, todavía no llega hasta el tope máximo. El de 9 millones hasta 3.200.000. Pero ya cuando empezamos y arrancamos con 12 millones, ahí sí ya llegamos al límite. No nos va a permitir ni deducir más, ni tener más renta exenta. Y las tasas de tributación se empiezan a incrementar. Entonces, digamos que en mi cálculo me da diferente a lo que le da el gobierno. Creo que es porque ellos están trabajando de pronto con la VT que va a ser del siguiente año, ¿sí? Asumo eso porque yo estoy trabajándola con la VT de este año. Pero la tasa de tributación, digamos en ingresos de 120 millones mensuales, pues llegaría al 32%. ¿Sí? Digamos, y yo hice mi caso particular, ¿qué cambio tendría en mi caso?
Hoy en día, en impuesto de renta, yo estoy pagando más o menos 0,90 salario, son 12 salarios al año. Y el 0,90, o sea, casi menos de un salario al año, se va para impuestos. Con la nueva reforma, estoy pagando un salario, 3, ¿sí?, en mis ingresos. Y así va a seguir incrementando. Entonces, la idea es que más o menos puede haber casos dramáticos donde hay personas que de los 12 salarios, 13 van para pagar renta. ¿Sí? Ese es como el fenómeno. Entonces, a través de este simple cambio, pues van a incrementar la tributación de las personas de ingresos altos. Adelante. Traen una norma que a mí me parece, pues digamos que si uno la ve, digamos con las normas ordinarias, yo creo que uno ya sabía que eso era así. Dice lo siguiente: para el impuesto sobre la renta, constituyen pagos en especie y deberán reportarse como ingreso a favor del beneficiario a valor de mercado lo que se efectúe al pagador a terceras personas por la prestación de servicios o adquisición de bienes destinados al contribuyente o a su cónyuge o a personas vinculadas con él por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil. Entonces, básicamente, esta norma lo que hace es, pues, decirle, mire, los pagos que usted hace en favor a familiares de terceras personas que son empleados para tratar de beneficiar y tomar deducciones que no son procedentes, pues obviamente no son deducibles, ¿sí? No van a ser deducibles, pero tras de eso van a ser ingreso en su cabeza. Yo siempre entendí que eso era un pago indirecto. O sea, para mí esto no tiene nada de novedoso, esta norma que está trayendo nueva. Siempre fueron pagos indirectos. Yo le pago al trabajador, o le pago a su cónyuge, o le pago a sus hijos, igual es un pago indirecto para ese trabajador que es gravable. Yo creo que con esto expresamente ellos se van a meter a empezar a buscar por ahí, para tratar de frenar algunos pagos que puedan hacer empresas familiares a sus socios. Eso creo que va por ese orden. Sí. Modificaciones a las ganancias ocasionales. Entonces, como ya vimos, las ganancias ocasionales hoy en día estaban al 10%. Realmente uno escucha a las personas que promovieron esa bajada de tarifa y lo que ellos cuentan, Mauricio Cárdenas, los ministros de ese momento, es que eso incrementó el recaudo. Haber bajado las tasas de ganancias ocasionales incrementó el recaudo porque antes se hacían un montón de figuras para no pagar la ganancia ocasional. Ahora estamos volviendo a un escenario peor, y es porque ese escenario nos podría llevar a tener tributación de ganancias ocasionales para personas naturales residentes en Colombia hasta el 39%, porque pues se sumaría a la tabla que ya vimos y se sumarían todas las rentas líquidas determinadas de esa manera. Tenemos cambios en las ganancias ocasionales exentas. En la utilidad de venta de casa o apartamento, pues la utilidad se reduce, pasa de 7.500 VTs a 3.000, o sea, se reduce la parte exenta que yo tenía. Esa parte exenta, cuando vendía mi casa, tenía una limitación, y era que era para viviendas que fueran hasta de 570 millones, 15.000 VTs. Eso se quitó. Ahora aplica todo, pero es muy poquito, lo cual desincentiva muchísimo, pues, obviamente, la venta de bienes inmuebles usados. Algo que también me parece, digamos, que ayer lo comentábamos, pues extremo, es gravar el ingreso de pagos de seguros de vida. Antiguamente, cuando un seguro de vida se paga, pues exento habían hasta 12.500 VTs, casi 475 millones de pesos. Hoy se reduce a 3.250. Realmente, ¿quiénes toman seguros de vida? Pues personas que no tienen patrimonios grandes, personas que realmente están buscando proteger a su familia, a su pareja, a sus hijos, a sus familiares, en dado caso que falten, porque realmente viven de su trabajo. Entonces, lo que menos quieren encontrarse esas personas es que si yo tomo un seguro de vida de 200 millones de pesos, pues hay una parte que va a pagar impuestos, porque la idea es que esos 200 millones de pesos pues cubran la falta de lo que yo voy a hacer, de lo que yo ya no voy a producir para mi familia. Entonces, pues yo hice un ejemplo, básicamente asumí que era el único ingreso que tenía y tomamos el seguro de vida de 400 millones de pesos. Hoy en día, si, bajo las normas de la reforma, si a mí me pagaran un seguro de vida porque mi esposa muere, pues tendría que pagarle casi 70 millones de pesos al Estado por recibir ese seguro. Obviamente eso asumiendo que no tengo más ingresos. Si eso se sumaría a mis salarios, eso se sumaría más, entonces eso eventualmente crecería muchísimo más. Ahí hay dos críticas, y es, ayer el doctor hablaba de, oiga, es que hay seguros con un componente de ahorro, y esos seguros de vida que yo tengo un componente de ahorro son ingresos que ya pagaron en mi cabeza. O sea, ya fueron, yo los percibí,
ya pasaron por la depuración de renta, cuando yo los tengo ahorrados y regresan a mí, no deberían ser objeto de una tributación adicional porque es un ahorro el que yo estoy teniendo, lo cual tiene todo el sentido del mundo. Es como si nosotros pusiéramos una plata en una cuenta de ahorros y al sacarla me grabaran. No tiene sentido. Entonces, creo que por ese lado tendrían que trabajarlo o mejorarlo mucho más. Adelante. Hay unas, digamos, unos tratamientos diferenciales también cuando pues, se reciben bienes inmuebles de un causante, digamos que también en ese caso se aumenta un poco la renta, la ganancia ocasional exenta. Digamos que hay unas variaciones tendiendo a reducirlas. Adelante. Y la ganancia ocasional de los extranjeros queda en el 30%. Creo que esa es la última diapositiva. Mira, adelante. Sí, básicamente esos son los cambios que materialmente se están presentando. Digamos, falta trabajar un poco el tema de pensiones, no lo mencionamos, pero en términos generales el comentario que les puedo dar es definitivamente, pues la estructura, o sea, valioso la estructura se mantiene, pero realmente el paradigma de el Estado es mejor administrado que el sector privado, yo creo que eso, pues en la práctica no es teórico, sino en la práctica se ha comprobado que no es así. Y algunos cambios que están proponiendo pues realmente desestimulan la actividad empresarial, sobre todo en el tema de dividendos, creo que se está desestimulando y pues vamos a ver qué sale de todo esto. Muchísimas gracias. Agradecemos la importante intervención del doctor Camilo Torres. En este momento entramos en un tiempo de break de 20 minutos. Gracias.